Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Feliz 28 de marzo. Estamos transmitiendo desde los estudios de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en Radio Unicach FM 102.5. Y por supuesto debemos de contar el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT. Está usted escuchando Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Y esta tarde tenemos pues un invitado que lo apreciamos en lo personal, apreciamos mucho, y se trata del maestro Luis Luna León. Él nos viene a platicar sobre un libro titulado Una juventud sin jóvenes. Y vamos a escuchar este programa, la importancia que tiene este libro, porque justamente sale de la experiencia, surge de la experiencia de el autor con quien vamos a platicar en breves instantes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? José Luis Roque, muchísimas gracias. En principio agradecer el espacio aquí en Radio Unicach y por supuesto a Voces del Sur. Bajo tu conducción, créeme que siempre recibir una convocatoria, una invitación de tu parte, pues para mí es un privilegio porque puedo convivir con tu auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestro invitado, el maestro Luis Luna León. Y bueno, pues estamos transmitiendo justamente desde las cabinas de la 102.5 Unicach Radio. Los teléfonos en cabina 961-61-8-1872, 961-12-56-658. Voy a comentarle algo. Si usted llama durante el programa, vamos a dejar con Eloísa, nuestra Aguilar, nuestra conductora operadora, un libro que nos trae nuestro invitado. Se trata Una juventud sin jóvenes. Cuando participar es un deber, dice, es del editorial Tifón, y va a ser para la primera persona del auditorio que nos llame a cabina al 961-8-1872 y 961-12-56-658. Si usted quiere enviarnos un mensaje por WhatsApp, puede usted hacerlo al 961-284-1398. Y usted puede también sintonizarnos a través del Facebook, Radio Universidad 102.5 Unicach FM, también en antes Twitter. Usted puede sintonizarnos a través de estas líneas, de estos redes sociales. Y si usted quiere dirigirnos también un mensaje por el correo electrónico, puede usted hacerlo a través de rpsicólogo@yahoo.com.mx. Así que, con su permiso, bienvenido, iniciamos. Voces del Sur. Bueno, pues usted quiere saber quién es Luis Luna León. Bueno, vamos a escuchar un poco sobre su formación, sobre su vida profesional del invitado de esta tarde. Adelante, Eloísa. Hoy en el estudio, Luis Alberto Luna León. Él es licenciado en Administración de Empresas, cuenta con la maestría en Calidad Organizacional y está certificado como capacitador externo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Su área es especialización profesional en la auditoría gubernamental y la administración pública. Ha sido servidor público de la Administración Municipal, Estatal y Federal desde 1995. Es catedrático titular en materia de auditoría gubernamental y administración pública desde hace más de 20 años en licenciatura y posgrado. Ha dictado conferencias de jornadas académicas de alta dirección en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como en la Universidad del Valle de México, en la Facultad Libre de Derecho en Chiapas, en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales en Chiapas, en el Instituto Andes Sistema Anáhuac de Tuxtla y en la Universidad Autónoma de Chiapas. Fue ponente en el segundo y quinto Congreso Internacional junto a académicos de Japón, Estados Unidos, Uruguay y Canadá, celebrado por el Instituto Tecnológico de Chiapas. Fue campeón estatal de oratoria 2 veces, campeón de debate político año 2001 y 2002. Recibió la medalla por mención honorífica en el Concurso Nacional de Oratoria en Veracruz en el año 2002. Es maestro de oratoria desde hace más de 15 años y sus alumnos y alumnas han ganado campeonatos municipales, estatales, nacionales e internacionales. Es promotor de la oratoria en la niñez y la juventud del estado de Chiapas a través de la coordinación de muestras oratorias, paneles de expresión y concursos. En el 2017, la Universidad Descartes UNAM le realizó un homenaje por su trayectoria en el mundo de la oratoria.
En el año 2019, la Universidad Autónoma de Chiapas, en coordinación con el colectivo El Jurista, realizaron un homenaje por impulsar a nuevos cuadros juveniles en el mundo de la oratoria. En ese mismo año, la Asociación Civil Juntos en Acción y el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo llevaron a cabo un homenaje por su destacada participación formando a nuevas generaciones de oradores y oradoras de Chiapas. Es catedrático titular de la materia de oratoria en la Facultad de Libre de Derecho en Chiapas y el Instituto Nacional de Estudios Fiscales. Nuestro invitado ha redactado discursos por más de 15 años para legisladores y funcionarios del gobierno municipal, estatal y federal. Luis Luna, por más de 15 años, ha escrito ensayos académicos, análisis de libros y documentos de reflexión social para su página web y actualmente sus textos son publicados en países como Argentina, Colombia, México, Perú y Guatemala y a través de sus plataformas virtuales. Es autor del libro El Caminar del Nómada, obra en donde a través de la narrativa expresa su análisis social y actualmente Una Juventud Sin Jóvenes dentro del proyecto Chiapas Lee. Bienvenido al programa. Voces del Sur. Bueno, un tema bastante interesante. Una juventud sin jóvenes, y bueno, pues usted sabrá de preguntarse de qué trata justamente este concepto de una juventud sin jóvenes, y permite generar diversas líneas de interpretación, diversas líneas de pensamiento. Sin embargo, esto surge a través de un proceso de trabajo, un proceso de análisis y de experiencias que justamente nuestro invitado el día de hoy, Luis Luna León, ha conformado y conjuntado en este libro. Preparamos el siguiente material. Adelante, Eloísa. El libro que hoy presenta nuestro invitado se titula Una Juventud Sin Jóvenes y se trata de una estructuración de ideas, todas ellas fundamentadas en su experiencia personal y profesional que tiene relación con la juventud de México, pero en especial con la juventud de Chiapas. Es importante señalar que la información plasmada en este libro basa en la necesidad y el derecho que una sociedad tiene en participar en la construcción de su entorno, ese que permite el desarrollo político, social, económico, académico y en muchos rubros más, y la juventud chiapaneca no tiene el privilegio de excepción. En su caminar de nuestro invitado el día de hoy por las aulas universitarias como docente por más de 20 años, se pudo dar cuenta que un sector de los jóvenes tiene focalizadas sus metas en la participación política, les atrae, es como un imán. Están deseosos de involucrarse en los esquemas de las campañas electorales y al final de los tiempos lograr ese espacio político para ser ellos los protagonistas. Y eso no está mal. Está consciente que uno de los espacios de participación de una sociedad es el que va relacionado con la política y toda vez que se trata de una ruta que permite el acceso a espacios para la toma de decisiones, sin olvidar que el participar puede orientar a los resultados de un gobierno hacia un beneficio colectivo. Por tal razón y tomando como premisa que es la juventud el grupo poblacional más buscado por quienes aspiran a ser representantes políticos, ya sea en una diputación, en una regiduría o senaduría o bien presidencia municipal, en una gobernatura e incluso presidencial, se ha elaborado el presente documento con el objeto que pueda ser utilizado como referente y los jóvenes puedan apoyarse en él para conocer sobre qué es y cómo poder participar, pero además para conocer todo aquello que una sociedad espera de un verdadero representante político o representante popular, teniendo siempre como objetivo la construcción social. Esto le ha motivado a integrar la presente obra teniendo en mente que ya existe en el marco normativo una serie de mecanismos para que la juventud pueda involucrarse y poder sentar las bases de una nueva sociedad. Pero debe existir honestidad por parte de quien hoy escribe y esto le lleva a decirle a la juventud que en ocasiones se van a encontrar con políticos deshonestos y que manejan su principal característica, la simulación, y les pedirán apoyo para sus campañas políticas. Y él advierte en su texto, jóvenes deben tener mucho cuidado para no caer en ella, deben de evitar en todo momento ser usados electoralmente y en cualquier plano personal o profesional. Su libro se compone de 9 temas que versan sobre la juventud, el pasado, leyes y participación ciudadana, la sociedad y la participación política, los procesos electorales y su impacto en la sociedad, los caminos de la participación, juventud y política, hacia una verdadera representación política, mística de la política y referencias. De esto y más platicaremos en el programa de hoy. Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Voces del Sur.
Pareciera que la introducción sobre la presentación de nuestro invitado en esta tarde y sobre todo el componente de este libro lo dijera todo, sin embargo no es así porque hay diferentes maneras de interpretación, hay diferentes elementos que componen el libro justamente titulado Juventud sin jóvenes. Bienvenido, Luis Luna León. Gracias, José Luis. Oye, agradecido contigo, con el equipo de producción. De verdad, qué bonitas cápsulas y aprecio mucho, de verdad, que hoy me permitas compartir mis ideas, mi pensamiento con todos aquellos que están a través de las plataformas digitales, a través de la radio, sintonizándonos en esta ocasión. Por supuesto, hay que reconocer el trabajo de Mario Gautiño, que es nuestro productor, justamente aquí en cabina, y Eloísa Aguilar en controles técnicos, y nuestra gerente, la licenciada Guadalupe Moreno. Y justamente en el tema, querido maestro, ¿cuál es el punto principal del libro? ¿Cómo nace y qué significa para el autor? Bueno, en mi caso significa un acto de congruencia, de poder hacerle ver a los jóvenes lo que quizá yo pasé en aquellos andares juveniles en los que me vi involucrado, ¿no? En la etapa juvenil, por supuesto que la inquietud de poder participar, de poder estar siempre generando actividades en pro de una sociedad. Pero en ese caminar, José Luis, me encontré con personas con las que le entregábamos, como yo lo digo en el libro, los jóvenes entregamos sueños, ¿no? Hoy ya no tengo la etapa biológica, pero decían por ahí que una persona sin proyectos es un anciano, ¿no? Porque incluso, dice, queda la reflexión, porque incluso las personas de la tercera edad siguen con proyectos. Entonces yo veía en el ayer, y hoy lo sigo viendo en las universidades, a estos jóvenes que le apuestan todo al candidato de moda. Le apuestan todo a la campaña política, al partido político, quieren buscar espacios de participación política, pero algo que yo he observado es que se están convirtiendo en lo que en el ayer criticaban, ¿no? En aquel político demagogo, en aquel político que hablaba bonito pero no ofrece ninguna solución, y hoy el joven logro observar que está con una tendencia a imitar. Hoy los jóvenes, y quiero hablar con una generalidad, como yo lo digo en el libro, cito realidades, aunque a veces estas no sean muy gratas, ¿no? Hoy el joven le está apostando a este arte de la simulación. En las redes sociales es la foto con la selfie, con el candidato de moda, y con eso ya están generando una imagen de soy político, cuando la política, lo decía Aristóteles, es mucho más allá. Mucho más allá de eso, es conocer una realidad, conocer primero lo que pasa en tu familia, luego lo que pasa en tu aldea, luego lo que pasa en la ciudad, para poder generar lo que pasa en todo un estado, como lo decía Aristóteles en aquel obra del documento denominado La Política. Y hoy, créeme, José Luis, este libro representa como ese compromiso moral que yo como docente tengo en las aulas, y que lo traspolo, salgo, me voy fuera de los muros de las instituciones educativas y le hago saber al joven: mira, me preocupa que todos tus sueños, tus esperanzas, tus anhelos por querer hacer de esta sociedad una mejor sociedad, se la estés endosando a un político o una política que verdaderamente no representa nada. Por eso escribo el libro. Porque incluso en el documento yo señalo que un sector de la población que menos lee son los jóvenes. Esa es una realidad. Sin embargo, otras personas me decían: oye, si tú mismo reconoces que estos jóvenes no leen, ¿por qué le estás apostando a un libro? Porque me resisto a que desaparezca esta obra, el documento, el libro, pues aquel libro de consulta que nos tocó a nosotros arrastrar lápiz cuando teníamos que ir a las bibliotecas. Hoy están todas las páginas virtuales de las bibliotecas que quieras, y lamentablemente nadie hace uso de ellas, ¿no? Entonces, por eso generé este documento, Una Juventud Sin Jóvenes. En el documento señalo además por qué se llama Una Juventud Sin Jóvenes. Yo creo en la juventud. Lamentablemente, en el caminar, los jóvenes se están perdiendo la gran oportunidad histórica de prepararse. Hoy veo una sociedad juvenil que no está metiendo nada en la mochila. No hay libros, no hay autores, no hay literatura, no hay investigación, no hay datos estadísticos, no hay referentes jurídicos, y por consecuencia entonces viene la pregunta: ¿qué le está ofreciendo a la sociedad esta juventud que en próximos días, por citar una metáfora,
en próximos días van a conducir los destinos de este estado, José Luis, en las diversas profesiones, no solo en la política. Entonces, sí genera esta reflexión y derivado de mi observar, es lo que yo escribí en el libro. Pareciera que en un momento determinado, por un lado, las condiciones de los requerimientos de los aspirantes políticos abusan de este sueño de los jóvenes que aspiran identidad, porque ni siquiera el tomarse la fotografía con el candidato o con el político les representa una imagen certera de un futuro próspero, ¿no? Es un vacío. Claro. Es un vacío y es un sentido de vanidad y de presunción, porque el político jamás lo va a recordar, aunque cuando esté en posicionamiento o tenga ese posicionamiento que se busca, el joven llegue con su fotografía y el político le diga, oiga, yo me acerqué, sí, pero ¿y? ¿No? Claro, y hoy, créeme, José Luis, la clase política, esa ya no la podemos cambiar. Esa ya está formada. Lo que a mí verdaderamente me preocupa y por eso quiero hacer un aporte es para esa futura clase política. De decirle al joven, oye, no te vayas a dejar engañar, porque van a hacer uso de todo tu esfuerzo, de tu iniciativa. Lo cito en el libro, el joven es noble por naturaleza, le cree a todo, deja pasar todo, incluso cree en el influencer de moda, ¿no? En aquellos youtubers, ¿no? En los tiktokeros, y todo lo que ellos digan, el joven lo cree, pero no por ignorancia, hay una nobleza en ellos. Entonces, ahorrándose investigaciones, ahorrándose horas de lectura, pues nos vamos por lo más fácil, diría un refrán, ¿no? ¿Qué pasa en las redes sociales? Y lo que diga, lo usaré. Te voy a citar un ejemplo. Estuve, y lo subí hasta mi plataforma de Spotify, estuve en un concurso de oratoria de una institución educativa aquí en Chiapas, a quien le reconozco que hagan la apertura de estos espacios. Y en ese concurso de oratoria me dio tanta tristeza observar que jóvenes pasaban a dar sus discursos y el fundamento lo dijo un alumno, porque de acuerdo a lo que leí en un meme, yo hoy propongo esto. Una concursante dijo, porque de acuerdo a lo que yo escuché en un TikTok, me hizo reflexionar y hoy creo que esa es la ruta cuando jurídicamente no procede nada. Entonces, ¿qué está pasando con esta juventud? ¿Dónde está esa clase de docentes que en esas aulas se están formando, José Luis? Lo señalo en el libro, tenemos que hacer una suma de esfuerzos como sociedad. No hay de que esto te toca a ti, como antes hacían los trabajos en equipo, ¿no? A ti te toca hacer la captura, el otro engargolarlo, como lo hacíamos en los 80s, ¿no? El otro le pone la presentación y alguien da la cena en la casa donde nos reuníamos y con eso hacemos el trabajo en equipo. No, José Luis, esto ya no es así, lo debemos de cambiar. Claro, por supuesto, y descubres que realmente cuando te enfrentas a una realidad, ahora sí, válgase la redundancia, fuera de la fantasía, fuera de esos sueños, descubres todo el tiempo que perdiste. Todos esos vacíos de metodología de investigación, todos esos vacíos de tu propio hacer y haber, el hacer, el saber y el hacer, que implica los trabajos de profundidad en los temas, de profundidad en los elementos de exposición, por ejemplo, ¿no? ¿Qué referente puede ser un tiktokero? ¿Qué referente puede ser, a menos que sean personas totalmente cultas y que ofrezcan a sus seguidores elementos que realmente les permita formar? Porque realmente la otra parte es ocio, pues. Son elementos distractores que consumen el tiempo. Es entretenimiento y diversión. Y no está mal, José Luis. Es parte de un esparcimiento que debemos de tener como seres humanos. Pero que eso construya formación, válgase la redundancia, académica, no, José Luis, me resisto a creerlo. Creo que hay grandes autores a los que podemos hacer uso de ellos. A mí me ha tocado estar en universidades donde el alumno que estudia un perfil profesional no ha leído ningún autor de su profesión, no conoce ni siquiera los conceptos básicos, jóvenes que quieren apostarle de verdad a la foto en redes sociales y con eso tengo. Y de ahí no hay más, José Luis. No hay
datos estadísticos, datos poblacionales, no hay fundamentación jurídica, no conocen aspectos de la Constitución, y esto la sociedad lo está esperando. El problema es que ellos no se dan cuenta del gran potencial que tienen y lo están encasillando o enganchando a lo más fácil y a lo más económico, en esfuerzo hablando, ¿no? Entonces, yo creo que debemos hacer un cambio, y en el libro cito algunos referentes, José Luis. Yo siempre he tratado de buscar estas plumas chiapanecas de gran valía, ¿no? Y hay un movimiento que yo cito en el documento que se llama La Espiga Motinada, ¿no? Heraclio Cepeda, Óscar Oliva, Juan Bañuelos, de manera organizada, empezaban a hacer círculos de literatura y empezaban a hacer sus primeros escritos cuando eran jóvenes. Hoy son el bagaje cultural de Chiapas, José Luis. Acaba de ser reconocido el año pasado Óscar Oliva a través de un premio por todo el trabajo literario que ha realizado, y las generaciones de los jóvenes de hoy ni siquiera tienen ese referente. Lo citaba en una conferencia, Carlos Fuentes escribe La región más transparente a los 20 y tantos años, y es uno de los documentos que desnuda la verdadera sociedad del México del ayer. Queremos saber cómo era la Ciudad de México, lo cita Fuentes en su libro. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer siendo jóvenes de una manera seria y profesional. En el libro también señalo las rutas en donde los jóvenes pueden participar de manera institucional, de manera jurídica. Hay las leyes hoy en México, le dan la apertura a los jóvenes para que de una manera organizada, de una manera totalmente fundamentada en ley, puedan ellos generar un espacio de participación. Lo lamentable es que muchos jóvenes, no quiero generalizar, pero sí la gran mayoría, prefieren ser la parte de león en vez de la cabeza del ratón, ¿no? No quieren encabezar sus propios proyectos porque son temerosos. No prefieren que alguien les diga qué hacer a generar ellos sus propios proyectos. Jóvenes a los que se les entrega en las manos una asociación para que ellos sean los protagonistas de la propia historia, de su propia historia, y prefieren ellos ser los que van a poner los cables del audio y demás para que otros protagonicen los esquemas que hoy Chiapas está necesitando. Entonces creo que alguien le debe decir a los jóvenes, muchos docentes ya lo están haciendo en las aulas, yo hoy me atrevo a hacerlo a través de este libro. Difícil y bastante dura la situación que se está atravesando en relación al pensamiento del joven, justamente. Y por el otro lado, pareciera que me atrevo a pensar que la formación académica que se ofrece a la juventud en el nivel básico, medio superior y tal vez superior, no está cumpliendo realmente el cometido, o los docentes pudieran estarse comprometiendo más, porque desde la otra parte, desde el otro horizonte, los jóvenes están buscando únicamente el no compromiso, el no generar proyectos de vida, el no tener objetivos planteados, el verse actualmente y cómo se quieren ver dentro de 10 años, dentro de 15 años. Parece que estuvieran viviendo nada más el aquí y el ahora. Y lo dices de verdad de manera muy puntual, José Luis. En alguna ocasión me invitaron a dar una conferencia que se llamaba Construyendo Liderazgos Juveniles. De hecho, lo señalaste, fue en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y la primera diapositiva con la que yo arranco mi exposición es ¿en dónde te ves dentro de 10 años? Hoy el joven no sabe en dónde va a estar dentro de 10 años. Es la realidad. No hay proyectos a largo plazo. Por lo consecuencia, no hay un proyecto de vida. Entonces, a donde te lleve el ritmo de tu vida, ahí va el joven. O sea, es corto plazo, al corto plazo, en lo que me genere más. Si tú le preguntas a cualquiera, lo primero que quiere es, a través de las redes, quiere monetizar, quiere ser youtuber. Y entonces sube cápsula, y no está mal, quiero aclararlo, no está mal. El problema es que está enganchando todo lo que puede hacer a ese pequeño espacio de participación, cuando el joven tiene muchísimo más potencial, capacidad intelectual, capacidad física, capacidad de gestión. Esa iniciativa que a los jóvenes como nosotros, voy a entrecomillarlo, de 50 años, José Luis, nos cuesta a veces tener, los jóvenes lo tienen a flor de piel. Es su día a día. Pero lamentablemente está solo enfocado a un punto, José Luis. Y hay tantas cosas en las que los jóvenes pueden participar, y de eso
De eso es lo que yo pues trato de generar como la punta de reflexión. Ni siquiera busco convencerlos, José Luis. Quiero hacer reflexionar a través de lo que yo escribí, para que de esos 5 o 10 lectores que yo pueda tener, con uno que se detenga un momento en el camino y diga, le voy a dar el beneficio de la duda, con eso me quedo satisfecho. ¿Qué difiere este libro que tenemos actualmente en nuestras manos, Una juventud sin jóvenes, cuando participar es un deber, es el concepto correcto, y el nómada? Bueno, en principio esta es una sola temática, que es la participación juvenil. El Caminar del Nómada es un libro que en el 2019 surgió, y es una compilación de textos que a través de muchos años publiqué en mi página web, y que de alguna u otra manera pues yo observaba que al leerlo alguien me hacía un comentario y me decía, oye, leí el artículo que subiste, me pareció muy bueno, me identifiqué. Entonces los fui como separando y no me quedé con en ese algoritmo que el Facebook te hace saber que publicaste tal cosa hace 5 años, ¿no? Entonces decidí compilarlos, no apostarle a la línea del tiempo virtual del Facebook, que era donde yo publicaba, y decidí compilarlos para generar un libro. La verdad me gusta leer, José Luis, entonces pues se me hizo una ruta más coloquial de dejar, y yo he crecido, José Luis, a través de la vida con una frase que me ha marcado mucho. No sé a quién se la escuché, pero se me quedó tan grabado, la escuché hace muchos años, y ser, crecer y trascender. Entonces, nosotros estamos creciendo, somos seres humanos, vamos trascendiendo en la vida, pero la única forma de trascender es a través de nuestras obras, José Luis, a través de nuestras acciones, y creo que el libro es una manera de poder hacerle ver a la sociedad, al mundo, de lo que tú pensabas, de lo que tú opinabas con respecto a un tema, y por eso me decidí a compilar El Caminar del Nómada, que son varias líneas de reflexión, varios artículos de pensamiento que lamentablemente soy muy observador. Todo para mí tiene un significado, y cada cosa que yo iba caminando por los años y observaba, decidí hacerlo en letras, y ahí en ese libro hablo acerca de la paternidad, de la importancia de un amor, ¿por qué no?, de la soledad, de la nostalgia que nos da a veces la tristeza cuando nos encasillamos y queremos ser felices, pero sabemos que no hay tal felicidad completa, ¿no? Yo le pongo un argumento a todo esto, e incluso hay un texto hermosísimo. Bueno, a mí me gustan todos mis textos, pero este en especial habla acerca de lo que yo observo de la mujer. Y en ese documento, en ese texto que se llama Hay mujeres que caminan sobre espinas y sonríen, ahí hablo de la fortaleza que yo observo en ellas y del gran reconocimiento que yo tengo al papel que juegan dentro de esta sociedad. Esa es la diferencia. Una juventud sin jóvenes va enfocado hacia esta participación juvenil, y ofrezco argumentos jurídicos. Cada punto que está señalado en el libro a través de estos capítulos que tú en la cápsula señalas, tienen una referencia documental, es decir, está investigado el libro, está documentado, está fundamentado. Atrás vienen los links donde pueden checarlo sin ningún problema. Es decir, es un documento de investigación en donde, a través de lo que yo pude sacar como conclusión, decidí hacer en una narrativa muy sencilla, muy coloquial, porque pues mi objeto es el que me lean los jóvenes, ¿no? Entonces yo no quise hacer un documento, porque ese es otro argumento que me dijeron, oye, pero no rebasas ni las 100 hojas, ¿no? Pues el joven no lee mucho. Entonces es un texto que lo quise hacer así, muy compacto, muy ejecutivo, para efectos de que el joven, de una manera muy coloquial, pueda pues identificar qué es lo que quiero transmitirles como mensaje. Consumirlo y digerirlo. Así es. Luis Luna, sé de antemano que tu caminar de nómada ha sido pues muy interesante, porque pienso y coincidimos a veces que cuando tocas la puerta y se te cierra, es una gran oportunidad que la vida te ofrece, aunque pareciera que otras te la cierran. Alguien decía en términos del amor, mientras tú me desprecias, otros brazos me están esperando, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál es el pensamiento que ha tenido Luis Luna, aquel joven que inició en estas peripecias de la vida pública, el servidor público, del escritor,
del padre, del hijo, por supuesto, del esposo. ¿Qué ha cambiado de pensamiento en ese momento y en la actualidad? Muy buena pregunta, José Luis. Mira, yo creo que lo que ha cambiado es la manera de ver la adversidad. Yo creo que antes, no sé si a todos les pase, pero cuando algo no salía como yo buscaba o lo tenía proyectado, para mí era un golpe muy bajo. Y procesar la frustración es muy difícil, José Luis, porque llega el momento en que tú dices, bueno, creo que no sirvo para esto, y sueltas todo, y te dejas llevar hacia donde la vida te depara. Pero aprendí varias cosas. La primera es que, y te lo compartía yo, somos productos de los nos que se nos presentaron en la vida, las puertas que se nos cerraron, todas aquellas situaciones que no se lograron me obligaron a reorientar, pero cómo rodear la piedra, ¿no? Pero a seguir buscando lo que yo quiero. Insistir, José Luis, creo que ese pensamiento o ese valor de vida que hoy ya lo veo así, como un valor, como una estrategia para que nunca lo deje yo de hacer, tengo que seguir insistiendo, José Luis. A la vida venimos a insistir. Se vale que el político te diga que no puedes, se vale que tu jefe te diga que no puedes, se vale que tu grupo de amigos te diga que no puedes, se vale todo eso. Lo que no se vale es que tú te lo creas y que tú te lo digas. Entonces yo entendí comprendí que la adversidad era una oportunidad perfecta para poder rediseñarme y reestructurar mi proyecto, pero sin perder de vista lo que yo quiero. La docencia es algo que a mí me ha dejado grandes satisfacciones, José Luis. Hay maestros que dicen, es que yo doy clases por hobby. La verdad, yo doy clases por necesidad, José Luis, porque necesito primero la remuneración económica, pero segundo, José Luis, esa retroalimentación que yo tengo de mis alumnos que por más de 20 años me permitieron hoy, José Luis, poder tener la información para poder sacar un libro como el que yo lo tengo. Si yo no hubiera entrado a la docencia desde hace muchos años, yo no pudiera estar sentado aquí en tu programa. Muchas gracias. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? La adversidad hay que verla desde un punto positivo. Creo que somos producto de todo lo que se nos ha presentado como ello. Y insistir, José Luis. Y hay algo más importante, el no preocuparme tanto. El no preocuparme tanto, confiar mucho en Dios, te vuelves más de fe, los golpes enseñan y lo único que, lo decía hace rato, lo único que te va a sacar adelante es ese niño que tú tienes adentro, el que a mí, incluso hay fotografías de niño y en alguna ocasión mi sobrino Rodrigo, a quien amo con todo mi corazón, me dijo, oye padrino, mi hijado, me dice, oye padrino, ¿qué le dirías a tu niño del ayer? Ah, caray, qué fuerte, ¿no? En principio, que no me tomara yo las cosas tan a pecho, más o menos es la pregunta de hoy, ¿qué has aprendido, no? Entonces, yo creo que es un aprendizaje eterno, José Luis, en el que debemos de involucrarnos todos los seres humanos. Creo que esta reflexión que la vida nos presenta a través de los problemas nos debe de hacer cambiar esquemas que a veces hay que reconocerlo, cometemos errores, y hay que pues superarlos y avanzar, ¿no? Porque tonto aquel que abre los ojos para darse cuenta de la realidad y los vuelve a cerrar. O no lo toma en cuenta y lo toma como una condición natural, ¿no? Así es. Fíjate que, perdón maestro, hay un elemento importante que me llama mucho la atención y pareciera que el nómada, pareciera que este libro que tengo en mis manos, Una juventud sin jóvenes, y el trabajo que se viene haciendo en la formación de jóvenes en la oratoria. Es un trabajo que se vincula, pero yo lo veo, con todo respeto y lo digo en buena lid, como un grito desesperado, como una condición paternal, que no paternalista, paternal en el sentido de no ver sufrir a los demás, en donde el escritor tropezó con piedras, es donde el escritor se le cerraron las puertas. Así veo. ¿Cómo lo ves? Y estás en lo correcto, José Luis. Lo decía y lo digo en el texto. Yo pasé por todo eso. Hay un artículo que no voy a decir, un capítulo que no voy a decir cuál para que lo puedan leer, donde yo hablo acerca de cómo fui invitado N veces
a actividades políticas. Y en N veces, pues simplemente con el grupo de jóvenes que éramos, pues hasta ahí quedó. El guiño, ¿no? Ese guiño que te hace el político cuando te veas desde arriba de la tarima y tú estás agarrado con tu otro amigo haciendo la valla. Haciendo la valla, sí. Y ¿sabes qué es lo más, no sé si grave o más reflexivo? Es que ese guiño se lo vas a ir a compartir a tu mamá y a tu papá y le vas a decir, oye, ¿cómo te fue? Te van a preguntar, ¿no? Me vio el candidato y me guiñó el ojo y cuando iba pasando me dio una palmada y me dijo, bien, vamos con todo. Estás dentro, hijo, no te preocupes, te va a ir bien. Y esas esperanzas, esas bendiciones de papá y mamá, pues te marcan para toda la vida, porque pues es el deseo de todo padre y de toda madre, ¿no? Por ver bien a su hijo. Pero la vida te va demostrando a veces que no todos los políticos te hablan con la verdad, y yo de eso hablo en el libro. Por eso hace rato que hacías una reflexión al estilo de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, de un grito desesperado, sí, en uno de sus libros, te lo digo, es en serio, sí, es lo que yo quiero, que los jóvenes no tengan estas situaciones adversas, o que al menos si las van a tener, que estén conscientes de qué hacer, de cómo poder hacer a un lado, porque hay políticos que te enseñan, que te guían, que son maestros. Yo tuve grandes maestros en materia política, que no voy a dar sus nombres porque puede ser que otro esté todavía escuchándome y diga, ay, a mí no me mencionó, ¿no? A quienes yo les aprendí muchísimo a observar, a apuntar todo. La memoria es la agenda de los tontos, decía uno, ¿no? Entonces hay que anotar todo. Somos producto de todo, José Luis, o somos producto de grandes maestros, incluso aquellos maestros que nos enseñaron lo que uno no quiere en la vida. Y hay que aprenderlo. Entonces yo tengo la obligación moral de hacerle ver a los jóvenes, mira, esto es lo que puede pasar y por esa ruta no te vayas. Te ofrezco esta otra, que la ley misma te va a abrir la puerta, y si tú te consolidas como tal, puedes incluso formar un observatorio juvenil o un observatorio ciudadano. La ley de participación ciudadana te lo permite, y a través de tus propuestas y de tus investigaciones, incluso puedes marcar la agenda política de una sociedad. ¡Ah, qué bonito! Y te lo dice la ley. Ahí se los ofrezco a los jóvenes. Y les digo, oye, ¿quieres participar? Conforma una asociación juvenil, conforma una agrupación ante ley que te va a permitir incluso generar rutas para que puedas obtener financiamiento. Porque el gran problema del joven es que no tiene recursos, y tocar puertas es muy complicado, José Luis. Entonces yo les digo a los jóvenes, mira, ahí está. Y te digo qué ley puedes hacer uso de ello. Está en el libro. Por supuesto. Hay una selección de elementos, de líneas y caminos, y no una tabla de salvación, sino un barco en donde el joven pueda transitar a su confusión, o a su vacío, o a su desesperanza, hacia un buen puerto, hacia un buen porvenir. No me queda duda de ello. En efecto, el joven, créeme, tiene muy bien identificado qué es lo que no quiere para su vida. Eso sí me queda claro. El joven, yo en las universidades he podido observar que hay muchos problemas en casa, José Luis, muchos problemas en casa. Y ellos en muchas ocasiones tratan de salir de sus problemas por rutas bien insospechadas. Él sabe qué es lo que no quiere. El problema es que no encuentra cobijo. La oportunidad. O la oportunidad. Entonces, cuando tú empiezas a generar, hace rato mencionabas alguna de las actividades que yo realizo, cuando tú empiezas a generar paneles de expresión, por ejemplo, el tema de oratoria, y yo voy con amistades, con servidores públicos, y les digo, oye, permíteme que en esta institución vengan jóvenes preparados a hacer uso de la voz para hablarle a una sociedad y dar su forma de ver la vida a través de la oratoria. Y hemos generado, sube un perfil de joven y baja otro, porque cuando el joven hace uso de la tribuna y se da cuenta que sí lo logró, y que lo único que tuvo que hacer es prepararse para hablar 5 minutos o 10, el joven baja con otra mentalidad. Y lo primero que me dice, licenciado, ¿cuándo hacemos otro evento? Yo quiero volver a participar. Y entonces le estás generando el hábito de romper sus miedos, de hacerse a un lado de esos mitos que muchas veces lo construyen como realidades, ¿no? En su mente.
y el joven se da cuenta que sí puede hacer las cosas, pero tenemos que ayudarlos. Tenemos que hacer las cosas. Y los docentes juegan un papel importantísimo. Y a eso le apuesto, a generar. Incluso en la parte de introducción del libro, yo hago referencia a que no tengo la autoridad moral para poderle hablar a los padres, pero sí puedo citar algunas realidades y hacerle ver que verbo y ejemplo es fundamental para la formación de las nuevas generaciones. En ese trabajo, maestro Luis Luna, estamos platicando con el maestro Luis Luna León. Él es escritor del libro Una juventud sin jóvenes, cuando participar es un deber. ¿Cómo está siendo tomado por la crítica, por los lectores que ya han tenido en sus manos a este libro respecto al trabajo que está pues incluido, impreso en este libro hecho de papel y tinta? Mira, dicen que halago en boca propia es vituperio, pero voy a hacer referente en el proyecto de Chiapas Lee, que agradezco profundamente a todos los que se involucraron en ellos. Recientemente hicimos una presentación de un libro aquí en una plaza comercial aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y tuve el gran honor de que una escritora joven, Dulce Luna, que aunque coincidimos en apoyo, yo no tenía el gusto de conocerla, así su obra, hizo unos comentarios con respecto al libro. Y ella hacía ver que ella tenía una idea de la política, y lo dijo públicamente, dijo, si a mí me preguntaran, si me hubiesen preguntado si me interesaba la política, antes de leer el libro, yo hubiera dicho que no. Pero hoy que ya leí el libro, me di cuenta de que la política en esencia no es mala. El problema son quienes llevan la conducción de la política. Entonces, estas palabras, José Luis, para mí fue como un bálsamo, ¿no? Un bálsamo, porque la incertidumbre siempre te genera problema. Oye, ¿cómo va a ser tomado? Porque yo cito realidades y le tengo que hablar así al joven. Yo no le puedo mentir, porque si no estaría yo cayendo en lo que estoy criticando, ¿no? Sí, claro. Les estoy engañando. No, les tengo que hacer ver a los jóvenes, estas son las realidades que ustedes tienen. Yo veo mucho potencial en ustedes y aquí les ofrezco cómo, si ustedes lo ven correcto, cómo pueden incursionar para poder alcanzar sus objetivos. Como yo les digo a mis alumnos, participemos en este proyecto. El beneficio es para ustedes. Yo ni aparezco en la foto. Claro. Son ustedes los protagonistas, pero ya empiecen a generar esos espacios de participación en donde a ustedes les genere parte de su formación académica. Currículum, José Luis, porque esa es otra realidad. Los jóvenes egresan y no tienen nada en el currículum. No hay concursos, no hay ningún tipo de conferencia, talleres, producción. No hay nada, José Luis. Y entonces, ¿cómo se están preparando? Entonces, pero cuando el joven le dices, oye, ya participé en el panel de expresión que se hizo en el ayuntamiento en Tuxtla Gutiérrez, ya participé en la muestra de oratoria que se hizo en el Poder Judicial, ya participé en un intercambio académico, entonces el joven, hasta la actitud cambia del joven, le da mayor certeza, mayor seguridad en algo que para muchos es muy fácil de pronunciar, pero construirlo cuesta. Están seguros porque están preparados, porque conocen de leyes, porque conocen de libros, porque conocen de autores. Y esto, José Luis, es lo que yo busco. ¿Cuáles serían los elementos primordiales en ese sentido que los jóvenes deben tomar en cuenta para poder transformar su vida en términos de lo que dice el libro? Por principio, conocer su realidad. Sí, lo he dicho hasta el cansancio. Nadie puede transformar lo que no conoce. Entonces, ¿cómo transformar algo si no sabes en dónde estás viviendo? Conocer tu realidad, tu sociedad, qué es lo que adolece tu colonia, qué es lo que adolece tu grupo poblacional, dependiendo en dónde estés. Oye, ¿quieres participar en política? Entérate mínimo quiénes son tus diputados locales, quiénes son tus regidores, cómo se conforma un ayuntamiento, cómo se conforma un Congreso del Estado, qué normas jurídicas, por supuesto, qué normas regulan al tema que a ti te apasiona. Por principio, informarse. Segundo, reconocer qué es lo que más les duele. Esto es fundamental. No puedes querer aportar una mejoría a la sociedad si no sabes en dónde les duele. ¿Cómo vas como el médico? Vengo a recetar, sí, mira, aquí están estas gotas para los ojos, sí, pero a mí me duele el corazón.
O me duele el hígado, ¿no? No, pero estas gotitas, y estoy aportando a la sociedad, aquí está. No, esto no es así. Tenemos que reconocer qué podemos mejorar, cuáles son las áreas de oportunidad en donde el joven puede participar. Muchos ya lo hacen, hay que también ser muy honestos. En el ambiente climático, Nancy Cruz Sáenz es una niña que ha participado en temas y ha insistido hasta que lo logró. Logró ser reconocida por sus propuestas académicas. Verónica Robles Sánchez, Eric Leonardo Jiménez, grandes jóvenes que se han metido a esquemas jurídicos con una verdadera propuesta y lo están logrando, José Luis, a muy temprana edad. Tú sabes lo que va a pasar con esta juventud si como generación lo lográsemos impulsar a tal grado de poder cambiar esa sociedad. Cuando lleguen a nuestra edad, José Luis, Chiapas va a ser otro. Debería ser. No lo vamos a ver. Entonces, respondiendo a tu pregunta, primero, conocer su realidad, informarse. 2, saber qué les duele. Y 3, buscar la mejor información a través de la investigación para ver cómo poder generar esta fórmula del cambio. Se puede lograr, José Luis. Se puede lograr a través de las rutas jurídicas. Dirían por ahí, el camino correcto tarda más, pero sí te lleva al destino. Hacerle ver al joven que por trapacerías no lo vas a lograr. No vas a lograr. Mira, pero ya está mi foto al final del maratón. Sí, pero cortaste camino. Y alguien te va a ver. No, apuéstale a lo derecho. Tenemos que hacerlo bien. De eso se trata, que las nuevas generaciones nos mejoren en todo. Nosotros cometimos errores. Bueno, les hagamos saber cuáles fueron nuestros errores para que ellos no los cometan. Tú lo dijiste hace rato. No paternalista, sino este sentido de orientar en el aula. Entonces, creo que atendiendo estas 3 premisas, primero, conociendo tu realidad, 2, saber qué es lo que puedes cambiar y 3, preparar información para cómo poder cambiarlo. Con estos 3 elementos, creo que podemos generar una mejor sociedad. Vayamos un poco más a fondo, sí, claro, en este hecho. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que después de ser tiktokeros y todo este facebookeros y todo este rollo, se dan cuenta de que no es el camino? ¿Cómo darse cuenta y cómo trabajar? Porque realmente puede ser también una válvula de escape y decir, bueno, no puedo. Okay. ¿Qué debe hacer? Okay. En principio, hacer ver que no estoy satanizando estos esquemas de las redes sociales, ¿eh? No estamos satanizando, al contrario, lo decía yo hace rato, es una forma de generar una relajación, un esparcimiento, y están en todo su derecho de hacerlo. Y si logran hacerlo y consolidarlo, adelante, bienvenido. El problema es que tú vas avanzando biológicamente y aquello que generabas como moda, pues bueno, deja de ser una moda porque luego vienen nuevas generaciones y te van desplazando. Y como en las redes digitales todo es momentáneo, es el video viral y se acabó, y de ahí viene otro, y de ahí viene otro. Entonces esto va cambiando. ¿Cuándo te empieza a caer a ti el 20 de que no es la ruta correcta? Cuando empiezas a voltear, que tú estás creciendo y no tienes ingresos. Cuando hay que pagar una colegiatura. Cuando el mundo laboral te está exigiendo preparación, conocimiento, tu título, y no tienes cómo entrarle a eso. O como me pasó en alguna ocasión, muchachos que tienen mucha información, pero a veces la necesidad del campo los llama para decir tienes que dejar la escuela porque tienes que ayudar en casa. Entonces, ¿qué hacer con esto? Bueno, el joven se da cuenta de sus realidades y tiene que generar un cambio. ¿Cómo hacerlo? Comprometiéndose con el esquema de responsabilidad para prepararse más. Yo no coincido con frases que dicen, es que origen es destino. No, yo no coincido con eso. Hay grandes proyectos empresariales que te pueden involucrar en esquemas. No, y grandes presidentes, grandes políticos, por ejemplo, que han trascendido en la historia, ¿no? Y han sido de origen muy humilde, Así ¿no? es. O sea, esto no es un esquema, sino son utilizados muchas veces estos argumentos como los árboles que dan la sombra que queremos, ¿no? Entonces ahí nos sentamos y estamos cobijados bajo este argumento, ¿no? Yo creo que hay mucho más por hacer. Creo que los jóvenes tienen que verse primero, lo he dicho siempre, como un bloque generacional. ¿Tendría que haber un cambio entre la condición hedonística con la disciplina? Por supuesto, claro. Mira, hoy en día, lo decías hace rato, ya el joven no quiere asumir compromisos.
Y me atrevo, voy a ventanear a algunos alumnos, incluso en relaciones afectivas, sentimentales, no quieren compromisos, no buscan matrimonio, la figura del matrimonio en peligro de extinción, ya no, porque sus rutas son otras. Líquido y desecho, ¿no? Sí, o sea, y hasta eso no desechar, simplemente es dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Ya cumplí esa etapa, vámonos con otra etapa, lo ven como otra etapa, ¿no? Porque la palabra desecho pudiera ser tomado como algo negativo, ¿no? Simplemente es, ya lo vivimos, a lo que viene, y gracias, ¿no? Hasta pronto. Pero es una condición de uso, sí, no es un claro, objeto, ¿no? Así es, lamentablemente. Entonces, yo le decía a los jóvenes, en mi generación voy a hablar por mí, nos faltó vernos como eso, como un bloque. Nos enfocamos a cada uno generar sus propias rutas de trabajo y lo logramos, o lo lograron, voy a decirlo, ¿no? Para no vanagloriarme. Lo lograron. Gente que ha logrado grandes espacios de participación, pero lo hicieron de manera aislada. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos conjuntado, José Luis, todos como una sola generación? Nos hubiéramos ayudado. Y como sociedad chiapaneca esto hubiera cambiado. Por supuesto, pero pareciera que el egoísmo prevalece sobre esa condición del trabajo solidario. Maestro, te invito a escuchar el siguiente audio que justamente trata de este cuerpo que acabamos de mencionar en relación a su discurso. Adelante. Descolonizando el contexto. En la sociedad actual, la juventud se enfrenta a una serie de desafíos para participar en el desarrollo político y social de sus comunidades. En el estado de Chiapas, México, los jóvenes se enfrentan a una realidad aún más compleja, donde las desigualdades sociales y económicas se suman a la falta de oportunidades de participación ciudadana. La juventud sin jóvenes es un concepto que refleja la ausencia de jóvenes en la toma de decisiones y la construcción de la sociedad. En Chiapas, esta situación se agrava debido a la marginación y exclusión social que históricamente han enfrentado las comunidades originarias, lo que limita aún más la participación de los jóvenes en la vida política y social. Para revertir esta situación es necesario fomentar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Se deben implementar políticas públicas que garanticen la inclusión de los jóvenes, especialmente de los sectores marginados en la vida política y social. La decolonización de la sociedad chiapaneca pasa por la construcción de una sociedad más justa y equitativa donde los jóvenes tengan un lugar protagónico en la construcción del futuro. Es necesario crear espacios de diálogo y participación que permitan la articulación de demandas y la promoción de soluciones a los problemas que enfrentan las comunidades chiapanecas. En pocas palabras, la participación de los jóvenes en la construcción de una sociedad más justa y equitativa es fundamental para la decolonización de Chiapas. Es necesario fomentar la participación de los jóvenes en la vida política y social, garantizando su inclusión en la toma de decisiones y en la construcción de un futuro mejor para todas las comunidades de los chiapanecos y las chiapanecas. Voces del Sur. El tiempo nos está ganando la batalla, maestro. Estamos platicando con el maestro Luis Luna León. Dos preguntas más. La primera sería, en este caso, ¿cómo influye en las políticas públicas el libro Una juventud sin jóvenes? Bueno, las políticas públicas ahí están, son instrumentos que pueden ser utilizados por los jóvenes. El detalle es que los jóvenes desconocen de esas políticas públicas. Es un simple momento que ellos viven de acuerdo a su entorno social, el entorno universitario, el entorno de bachillerato, ¿no? Pero más allá de eso, no, José Luis, no hay nada, lo menciono en el libro. Estas rutas que las políticas públicas te ofrecen para que tú como joven puedas participar de manera consciente, responsable y de materia fundamentada, los jóvenes no están haciendo uso de ellas. Entonces, pues son, diríamos, letra muerta. Son pocos espacios en que son cubiertos por estos grupos y creo que si una vez ellos se llegan a enterar o llegan a conocer más de fondo todo lo que el andamiaje político público ofrecen para ellos, creo que incluso podríamos generar esquemas de participación mucho más sólidos que lo que hoy se tiene, José Luis. ¿Cuál sería el consejo, la sugerencia
para los jóvenes que están escuchando el programa y bueno, para quienes van a escucharlo a través de las redes sociales? El consejo principal que yo puedo hacer ver es que no dejen de creer en ellos, que pongan todo su empeño para poder consolidar su autoestima y su autoconcepto. Cuando ellos se logren identificar qué es lo que tienen adentro, se van a dar cuenta de cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar y se van a dar cuenta que no tienen información, que no tienen conocimiento, que sí tienen el ímpetu, que tienen todo el deseo de poder querer hacer una mejor sociedad, pero que no tienen las herramientas ni los elementos necesarios para poder hacerlo. Entonces, cuando estos jóvenes se den cuenta de toda esa fuerza, mira, a mí me pasaba en las aulas cuando yo le decía a un joven, oye, yo te veo mucho talento, y él me decía, pero yo no me lo veo. ¿En qué? ¿En qué? Mira, es que tú puedes hacer esto, el otro, aquí, y le generaba yo la ruta de participación, y el joven se negaba porque no lo creía. Entonces, yo creo que le debe de apostar a creer más en sí mismos, en elevar su autoestima, y esto es un trabajo que no tiene un periodo. Es un día a día, es construirnos, a nosotros nos falta. El primer comentario negativo que te hagan, te ponches, te desinflas, ¿no? Y esto es un proceso, José Luis, en el que los jóvenes, yo cada que tengo oportunidad de hacerlo, se los hago saber, tienen que trabajar en lo que ustedes poseen ya como jóvenes y fortalecerlo, pulirlo. Aquella frase de que es un diamante en bruto y hay que pulirlo todos los días, créeme que es una realidad. Y los jóvenes lo deben de hacer. No deben de esperar nada ni del maestro, ni de los padres, ni de la circunstancia. Deben de hacerlo por simple convicción. Y cuando hablo de pulir, es agregar información en el tema que te guste. Es como aquel que quiere involucrarse en la literatura o en la lectura. ¿Y por dónde empiezo a leer? ¿Qué tema te gusta? ¿El fútbol? Empieza a leer. Oye, ¿cuál es la historia de tal equipo? O de tal director técnico, o aquel jugador que tú idolatres, busca su historia. ¿Te gusta la música? Checa cuál es la historia de cada. Y cuando tú empiezas a leer, se te va generando este hábito y vas encontrando rutas insospechadas. De verdad, José Luis, hay una gran necesidad de información en los jóvenes que lo tienen tan a la mano. Por supuesto, los libros hablan. Así es. Bueno, pues agradecemos infinitamente la presencia de nuestro invitado en esta tarde, al maestro Luis Luna León, y pues que nos deja un libro para usted, Una juventud sin jóvenes, cuando participar es un deber. Agradecemos infinitamente a Mario Coutinho en producción, Eloísa Aguilar en controles técnicos y por supuesto nuestra gerente Guadalupe Moreno. Gracias, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4. Cuídese en esta Semana Santa, para podernos encontrar aquí, en este espacio que es suyo, Radio Universidad 102.5 FM. Hasta la próxima. Muchas gracias. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH 102.5 FM, Unicach Radio.